Muy buenos días a todos y todas. Hoy tenemos un segmento más de fe, esperanza y dignidad. En el día de hoy nosotros vamos a comenzar un programa de educación cívica sistematizado. Esto quiere decir que vamos en orden de la presentación de los temas, en el orden de la comprensión que debe haber de la realidad política. Es un curso de educación electoral, donde van a estar coincidiendo los aspectos cívicos, éticos, patrióticos y de conocimiento de la función del Estado, que es lo que debe conocer todo líder político, todo candidato y todo elector. Porque nosotros partimos del criterio que hay que conocer primero para qué sirve cada función del Estado, para que el ciudadano o ciudadana cuando vaya a ejercer su voto lo haga consciente y pueda depurar entre todos los candidatos y votar por el mejor. El mejor es el que se acomoda a lo que plantea el artículo 142 de la Constitución, que es que todos los cargos públicos deben de ocuparse, deben elegirse por mérito y profesionalización. Pero para eso, para llegar ahí hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué somos nosotros? El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente. Nunca se olviden de eso, que el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Somos independientes como nación. Para mantener esa independencia, nosotros tenemos que tener tres poderes, porque los gobiernos del Estado dominicano y de cualquier país del mundo tienen que ser republicanos, tienen que tener tres poderes. Esos poderes son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo se encarga de legislar las leyes, hacer las leyes. El poder ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes. Y el poder judicial se encarga de sancionar las violaciones a las leyes. Esos son tres poderes determinantes para que una nación pueda realmente crecer, para que pueda crecer con equidad, con igualdad, donde los recursos que el Estado va a manejar, esos recursos lleguen a todas las partes de manera proporcional, con igualdad. Para eso el pueblo ejerce lo que se llama la soberanía popular. La soberanía popular consiste en entender primero que ésta reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales ejerce por medio de su representante o en la forma que determina la ley. Es decir, los poderes del Estado provienen de ese poder popular que se ejerce el día de las elecciones. El día de las elecciones se ejerce ese poder popular donde el voto tuyo, de todos nosotros, va a ser el que nombre a los futuros regidores o regidoras, alcalde o alcaldesa, diputado o diputada, senador o senador. Y también al presidente de la República. El presidente de la República es el que va a nombrar entonces a mucha gente. Va a nombrar 22 ministerios. Va a nombrar 42 directores de instituciones autónomas y descentralizadas del Estado. Va a nombrar también 82, 45 embajadas, 87 cónsules. El presidente de la República que usted elige ese día es el que va a manejar, inclusive el que va a proponer el presupuesto al Congreso de la República. Es el que va a esa ley también a promulgarla, y todas las leyes a promulgarla. O sea, el presidente de la República o la presidenta tiene un poder determinante, por lo que hay que saber
que todo candidato a la presidencia debe tener mucho mérito, mucha profesionalización y sobre todo mucho compromiso con la Constitución y las leyes. Un presidente no se puede salir de lo que manda la ley, y a eso nos ayuda mucho el pensamiento duartiano cuando en su artículo número 1 de la Constitución que propuso en el año de 1844 decía que la ley es la regla a la cual deben acomodarse así los gobernantes como los gobernados. Es decir, nadie se puede salir de la ley. Los países que más han desarrollado su sociedad, su economía, su cultura, que tienen mayor identidad, son los países que se llevan de la Constitución y las leyes. No se llevan de la voluntad de los grupos insaciables que merodean alrededor del poder. Toda la vida hay un grupo insaciable que utiliza a los líderes, lo instrumentaliza para que ellos no gobiernen a favor de la gran mayoría, sino para que gobiernen a favor de una minoría. Y eso es lo que provoca tantos jóvenes sin empleo de ambos sexos. Eso es lo que provoca tantas madres solteras sin empleo, tantos hombres con escasos salarios. Eso es lo que provoca la falta de tener oportunidad de educación. Eso es lo que provoca la falta de darle cobertura, ayudar a las personas ancianas que han hecho todo el país que tenemos, y cuando llegan al ocaso de su vida, al fin de su vida, no tienen un Estado protector, pero es porque esos estados no han respetado la Constitución y las leyes. Entonces es muy importante que hasta hoy, en este segmento, usted recuerde que el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Somos independientes. Como país independiente tenemos una soberanía popular. Esa soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por sus representantes o de manera directa como establece la Constitución y las leyes. Es importante que entienda esto, porque todo lo que viene de la Constitución y lo que vamos a aprender va a depender de cómo se lleva a cabo esa soberanía popular. Si las elecciones son viciadas, si se compran cédulas, si se soborna a la gente, entonces esas elecciones no son libres, no son independientes ni tampoco cumplen lo que pretende la Constitución de la República, que es tener un Estado donde cada uno sirva de contrapeso, donde cada uno sancione al otro o le ponga al otro un stop en lo que va a hacer. O sea, las reglas hay que observarlas, hay que mantener esa separación de poderes. Y les recuerdo que esos poderes son el poder legislativo, que legisla las leyes y también supervisa al poder ejecutivo, el poder ejecutivo que ejecuta las leyes, que promulga las leyes que conforma o produce el poder legislativo, y el poder judicial, que es que sanciona tanto al poder ejecutivo o al poder legislativo cuando ellos violan la ley. Cuando eso funcione así, el pueblo saldrá altamente beneficiado. Para eso es este segmento, y para esto son estos temas que vamos a desarrollar en este curso de educación política. A ver si en las próximas elecciones elegimos senadores, diputados, alcalde, alcaldesa, regidor y regidoras que hagan lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Ese es el éxito del país. Hasta la próxima entrega, y le invitamos, de tener tiempo, a que también vean el programa que grabamos ayer en la emisora HIJB 830 a las 6 de la tarde. Es bueno que se compenetren con esos mensajes, para bien de todos. Hasta la próxima entrega. Que justamente hoy, 9 de febrero, se cumple un aniversario más del nacimiento del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Es el último en cumplir año en lo que se llama el mes de la patria, que comienza con el 26 de enero, que es el nacimiento del prócer y padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Luego le sigue el 25 de febrero, que es el día en que se celebra el nacimiento también de Matías Ramón Mella.
y hoy el de Francisco de Rosario Sánchez. El pueblo dominicano tiene que conocer de aquella figura, de la importancia que él tuvo en el proceso independentista de la República Dominicana. Todos los dominicanos deben de saber que cuando Duarte fue llevado al exilio, Duarte, quien se quedó como jefe del movimiento, fue Francisco del Rosario Sánchez. Él lo llevó a feliz término, por cuanto en el momento en que se da el trabucazo, Pormella estaba presente. Fue el primer presidente de la Junta Gubernativa, que fue sustituido de una vez en 24 horas más o menos por el burócrata del gobierno de Boyer, Tomás Bobadilla, porque los jóvenes trinitarios buscaron ayuda en los sectores tradicionales de cierto nivel de poder e influencia en la sociedad, y uno de ellos fue Tomás Bobadilla y Brión. También de Francisco del Rosario Sánchez hay que decir que fue el único de los trinitarios que ocupó brevemente la presidencia también en la Junta Gubernativa, porque el 9 de junio del año de 1844 él sustituyó justamente a Tomás de Bobadilla, pero luego fue sustituido por Santana, porque Santana se dio cuenta de que allá en el Cibao, el 4 de julio, habían propuesto a Duarte como presidente. Entonces se le envió una carta a Sánchez y fue interceptada. La supo Santana, y Santana entonces bajó con sus soldados y destituyó a Sánchez. Sánchez fue varias veces exiliado por Santana por su oposición a las anexiones. Él no quería anexión. Fue por eso entonces que cuando se hizo la anexión a España el 18 de marzo de 1861, él entró por la frontera con un grupo de hombres, pero fue lamentablemente agarrado en el cercado y luego fue llevado a un juicio sumario de eso que se hace en esos casos, y él, cuando vio que ya era ineludible la condena, él le dijo al tribunal que él asumía su propia defensa y explicaba que tenían toda la razón por cuanto ellos se habían opuesto era a que la nación perdiera su independencia y no había derecho para que la perdiera. Además, Santana no había hecho los procedimientos necesarios, las consultas populares a nivel nacional que se requería, ni mucho menos el tiempo que se requería para que se aplicaran las leyes españolas aquí. No, después de la anexión no habían transcurrido. Él protestó, él era abogado, y desafortunadamente el juez que lo condenó a él fue Domingo La Sala. Y Domingo La Sala había sido defendido por Sánchez, en el sentido que Sánchez lo defendió cuando a Domingo La Sala lo acusaron de un crimen, y sin embargo Sánchez lo sacó en libertad. Pero ya la orden de los poderosos estaba dada. Como él lo sabía, pidió la libertad de los demás y la condena a él, que él no se oponía a que los fusilaran, pero sí que no se fusilaran a los hombres que le acompañaron, porque él era el responsable de haberlo involucrado en esa intención de reponer el gobierno, de reponer la independencia nacional. Sánchez fue una persona altamente responsable, un joven modelo estudiante de aquellos tiempos, tuvo la influencia del padre Gaspar Hernández, muy vinculado a la iglesia. La iglesia también se vinculó mucho al proceso de independencia en aquel momento. Esto sin entrar en consideración de lo que ocurrió con el arzobispo Portes, pero en cuanto al momento de la independencia, el padre Gaspar Hernández fue uno de los que se involucró inclusive en el proceso de la Trinitaria. Colaboró para esos fines, inclusive en un momento en que Sánchez se hizo el muerto, para Mella se hizo el muerto, y para entender que se había desaparecido y que no lo persiguieran. Ahí la iglesia tuvo de alguna manera algo que ver. Pero lo importante es que la República Dominicana entienda que hoy hay que dedicarle, aunque sean 30 segundos, a este prócer, porque es que el país tiene que acostumbrarse a que
cuando haya una efeméride, el ideario nacional se mueva en torno a eso. Nosotros podemos tener muchas religiones, estar en muchos partidos políticos, pero tenemos que tener un solo objetivo, que es la defensa de la patria. Y para usted defender la patria tiene que conocer la patria. Y para conocer la patria tiene que conocer sus constructores, quienes la han formado. Y ahí hay que involucrarse entonces con los personajes. Y esto debe hacerse en cada casa y debe hacerse en todas las escuelas, en todas las instituciones, públicas o privadas. Pero la República Dominicana está muy lejos de eso, la han colocado en un punto de indiferencia frente a los valores patrios. Eh, Así que a los que han escuchado este breve comentario, nosotros les pedimos que lo sigan multiplicando, que lo conversen con otros y que hablen de aquellos hombres que se sacrificaron para que nosotros nos llamemos hoy realmente dominicanos. Hay algo también que tenemos que comentar hoy, que es el caso de la magistrada Miriam Germán. Confieso que cuando yo vi al procurador Jean Alain Rodríguez interrogando a esa magistrada y hablando de cosas que había obtenido por tercero, informaciones, en una situación que se violaba inclusive los reglamentos que rigen al Consejo Nacional de la Magistratura, y yo me sentí tan conmovido como aquella vez que me llamó una nuera mía para decirme que se estaba derrumbando los edificios, los gemelos, los twins de los Estados Unidos, de Nueva York, el 11 de septiembre, aquel famoso, cuando esos dos edificios grandísimos, la cual uno conocía, habíamos estado ahí, habíamos subido, habíamos estado debajo de los edificios, cogiendo el tren que cruza New Jersey, y todas esas cosas. Ahí recuerdo que le tiré una foto a la esposa mía una vez, que traté de coger desde abajo todo el edificio. Y cuando yo oí que se estaba destruyendo, derribando, y prendí el televisor, eso me conmovió grandemente. Así me conmovió esos comentarios, esa forma de tratar a una magistrada por parte del Procurador General de la República. Pero lo que más me conmovió era que había una cúpula del PLD ahí, en el Consejo Nacional de la Magistratura, estaba el presidente de la República, cuya investidura entendí que se ultrajaba en ese momento también. Vi al presidente de la Cámara de los Senadores y la Cámara de Diputados ahí. O sea, ahí estaban los máximos representantes de los tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entonces, en medio de ese nivel tan elevado, venir con esos argumentos tan bajos que se veía como que era una confrontación, una represalia, me dio mucha pena. Y entonces, esa pena también luego me doy cuenta que fue compartida por mucha gente, porque no entendieron que no fuera una cosa vil lo que se hizo. Y nos preocupa mucho porque lamentablemente el procurador es un empleado del presidente. Y es muy difícil que la sociedad dominicana crea que ellos no sabían lo que iba a preguntar el procurador. No, porque ese es un empleado del presidente. Entonces, hay que buscar la manera de que eso se llegue a resarcir. Y es llevando a cabo los interrogatorios de una manera más elevada, con criterios más elevados que lo que se utilizaron ese día. Mucha gente ha pedido la destitución del procurador. Eso va a depender de los niveles de cercanía que éste tenga con el presidente, va a depender mucho de eso. Porque debería ser que los funcionarios sean por mérito y profesionalización, como lo establece el artículo 142 de la Constitución de la República, pero realmente no es así. En la República Dominicana sabemos los niveles de amiguismo que se dan por muchas razones. Pero todavía está a tiempo el presidente Danilo Medina, quien tiene que recuperar cualquier grado de aceptación y popularidad que le diera el mensaje que envió el 27 de febrero, que ya nosotros comentamos aquí el pasado sábado, y que hay cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero sí hay que aceptar que han habido muchos logros materiales en este gobierno del PLD, en los gobiernos del PLD,
porque no se puede tampoco tapar el sol con un dedo. Las cosas hay que comenzar a llamarlas como se deben de llamar. La magistrada fue valiente, la vimos ripostar de la manera que el protocolo coyuntural le permitió, y se vio que es una mujer de agallas. Entiendo que una respuesta a esa situación puede ser que ella se quede en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ella no ha renunciado a eso, como hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que dice que no sigue. Ella dice que va a continuar. Es una mujer de temple. Realmente no vimos que las cosas que tiene sean tantas. Una mujer de muchos años de ejercicio profesional, pues tiene derecho a tener una casa en un campo y tiene derecho a tener un apartamento. Y tiene derecho inclusive a tener unos centavos, porque el ejercicio profesional de ciertos niveles de abogado le permite llegar hasta eso. Pero también hay una situación. El artículo 44 de la Constitución de la República rechaza lo que es el irrespeto a la dignidad. Nosotros, siempre cuando hablamos de esto, nosotros cogemos de una vez el mataburro, la Constitución de la República, y nosotros se lo leemos a la gente. ¿Por qué se lo leemos? Porque también pueden creer que el comentario que uno está haciendo es un comentario amañado. En el marco de lo que son los derechos fundamentales, el artículo 44 de la Constitución de la República nos habla del derecho a la intimidad y el honor personal. Ninguna persona puede ser espiada. Y sin embargo, en este país, espiar es una moda. Aquí todo el que tiene posibilidad de espiar a otro lo hace. Entonces no hay honor a la dignidad, no hay respeto. Pero además, el artículo 5 de la Constitución de la República es claro en lo siguiente. Los fundamentos de la Constitución de la República, establecido en el artículo 5, dice que la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana y la indisoluble unidad de la nación. Son dos cosas, el respeto a la dignidad humana y la indisoluble unidad de la nación. Hay que luchar por la unidad del país, pero hay que respetar la dignidad de la persona. Mire, y después que usted dura tantos años estudiando y sacrificándose, porque para un juez emitir una sentencia tiene que trabajar mucho, y eso es día tras día. Los jueces, los fiscales, trabajan mucho. Bueno, hay una situación de irregularidades que se presentan, y es ahí el cuestionamiento, pero son sectores que tienen que trabajar mucho. Entonces uno vio como en el jurado que había, óigame, como que había una aura de cuestionamiento que se salían de lo verdaderamente ético y moral. Eso nos preocupa porque eso significa que el país no anda muy bien, no anda muy bien. Pero hay mecanismos mediante el cual se pueden resarcir hechos de esta naturaleza, y es lo que apelamos por el bien de la sociedad dominicana, porque quienes representan el Estado están representando a la nación dominicana. Hay otro aspecto que nosotros queremos tratar esta tarde, y es que el darle tanta vigencia a ese caso opaca otras situaciones que se dan a lo interno de la realidad institucional y nacional. Por ejemplo, la suerte de las futuras elecciones en la República Dominicana, ¿cuál va a ser? No se están discutiendo grandes cosas para las próximas elecciones, como sería, por ejemplo, la cuestión de la educación, que nosotros tanto hablamos. Porque cuando vemos errores como los que hemos señalado, nos damos cuenta que vivimos en un país donde el conocimiento cívico de la población, la conciencia cívica, los principios y valores sociales, políticos, patrióticos, andan rodando. El pudor,
que se debe tener desde una determinada posición, nosotros la vemos como desmoronarse. Entonces hay que trabajar en la educación para las elecciones. La preocupación mayor se centra entonces en que también hay dos puntos que son los que se están debatiendo a nivel nacional, que eso opacan a los otros, que es quién se queda, de Danilo o de Leonel, con la rienda del PLD en materia de las próximas elecciones. Y nosotros tenemos que ver que en la República Dominicana hay una situación en el PLD de unidad catastrófica que se va dando en ellos, donde están obligados a unirse porque están seriamente amenazados por la oposición, que en caso de ganar vendrían represalias jurídicas para tratar de castigar la corrupción. Vemos que la institucionalidad democrática del país no es muy abarcadora ni muy fuerte. Al contrario, se crean todas las condiciones para que los funcionarios puedan salir más ricos, porque donde no hay supervisión y fiscalización, donde no hay controles, mecanismos de control, la gente va a actuar conforme a lo que desea. Porque el gran problema de la política y del mundo no es la política en sí, son los hombres y mujeres que intervienen en ella. Son sus debilidades, son sus avaricias, son sus vanidades, son sus superficialidades, son sus subjetividades, son la forma en que se han desarrollado, que se han criado. Y hay gente que arrastra una serie de frustraciones y de desviaciones en términos de su concepción de vida, que cuando llegan a un cargo, entonces lo que hacen desde ese cargo es reflejar las debilidades personales que tienen. Y esto se ve en la política. Entonces se agrupa la gente en función de la convicción que tenga de lo que debe de ser la política. Si la gente cree que el Estado está hecho para robar, si la gente cree que el Estado está hecho para dejarse sobornar, entonces la gente cuando llega al poder lo que hace es eso. Y los demás lo apoyan, porque hay un ejército de personas apoyando las cosas mal hechas. Porque cada uno apoya a su corrupto preferido. Y si tenemos en la República Dominicana 22 ministerios, si tenemos en la República, cada ministro de eso tiene su grupo, cada ministro de eso tiene su gente. Si cada ministro de eso entonces lo que hace es tener compañías fantasmas para la compra y venta de lo que haya que hacer a lo interno de esa institución, a los fines de que los recursos que se pueda ganar el sector privado por otro lado se lo ganen personas que están dentro del marco del clientelismo político, ese cerco que se hace. Si es así, tendríamos 22 ministros cuya gente de esos alrededores lo están aupando y se están beneficiando. Lo están aupando porque se están beneficiando. Al país habrá que explicarle por qué se está manejando un 4% en educación, y ese 4% en educación, los dos principales, los que más han durado como ministros, son candidatos a la presidencia. Ser candidato a la presidencia en un país de alta competencia económica para los fines de obtención de cargo, se supone que hay mucho dinero acumulado. ¿Y de dónde viene ese dinero? Viene del sueldo. Bueno, así pasaría en muchas instituciones del país. Pero tenemos 42 instituciones autónomas y descentralizadas que manejan recursos también, que tienen presupuestos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué está pasando en el país? Pero tenemos entonces el Congreso de la República, que el Congreso de la República tiene un presupuesto superior a 4 ministerios juntos. ¿Y qué pasa ahí? Porque nosotros tenemos 190 diputados, más 32 senadores, más 20 diputados con su suplente para el Parlacén. ¿Y para qué hay que tener entonces un presupuesto de más de 7.281 millones de pesos? ¿Para qué hacer eso? Si no es para tener un espacio del Estado que prive a sus miembros en contra de la necesidad que hay de ser austero para que la redistribución de los recursos llegue al rincón más apartado del país. ¿Qué pasa ahí?
cuál es la tendencia de nosotros en materia de racionalización del presupuesto, de la eficacia en la asignación y utilización de los presupuestos de todas las instituciones y los ayuntamientos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay una política de Estado tendente a que haya una austeridad por donde quiera? ¿Qué está pasando que no estamos pensando en la institucionalización del país? ¿Qué está pasando en que no se entienda que es la educación de la militancia de los partidos que tiene que fortalecerse en términos de educación cívica, ética y patriótica? ¿Por qué la oposición de este país no ha salido al frente a trabajar en función de solicitar a la Junta un programa de educación permanente para que los regidores, senadores y senadoras, diputados y diputados sean preparados para el cargo? Es que no sabemos que hay 1.164 regidores que deben de ser preparados, que hay 720 vocales, que son los regidores de los distritos municipales, que hay 234 directores de distritos municipales, que todo el que aspire debería de estar entonces educado en un programa riguroso del conocimiento de la Constitución y las leyes que ellos juran cuando ganen que van a cumplir. Si no la conocen, habrá un desastre. Entonces, no se han centrado en eso. Nos llevamos del caso de Miriam Germán, nos llevamos de aquello, y eso es circo también. Eso es mucho circo. La oposición tiene que saber que no puede depender de que el presidente Danilo gane o internamente o el presidente Leonel Fernández. La oposición tiene que trazarse una línea política muy fuerte, y la línea política de la oposición debe de ser el camino de la institucionalización del país, y para eso hay que educar. Insistimos en eso nosotros, lo del movimiento de concertación ética y moral. Le pedimos a la oposición que asuma su papel, que el problema no es decir que está en contra de Danilo, contra de Leonel, contra del PLD. La cuestión es decir que está a favor del pueblo dominicano, y que para estar a favor del pueblo dominicano hay que hacer lo que el pueblo dominicano necesita, que es concientizarse, porque eso es lo que le manda el artículo 216 de la Constitución de la República, cuando dice que los partidos políticos deben de contribuir a la manifestación de la voluntad del ciudadano, y tiene que hacerlo mediante una concientización para que ese ciudadano, cuando llegue al poder, entonces aplique el numeral 3 del artículo 216, que es servirle al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de toda la sociedad. Esas son cosas que van de la mano, Señores, si nos pusiéramos a estudiar la Constitución de la República, la ley 176-07, la nueva ley electoral, la ley de partidos, nos vamos a dar cuenta de la responsabilidad que tiene un político en este país, que nosotros hemos dicho que hay 5 puntos del perfil de político que nosotros necesitamos tener. El primero es que debe amar a Dios sobre todas las cosas, el político, que debe tener temor de Dios, que debe amar al prójimo como a sí mismo, que debe el político trabajar para el bien común, y un último punto que no se puede olvidar para que se cumplan los otros 4, que es hacer lo que hay que hacer, que se cumpla con la ley. Nuestro canto conmigo.